Una noche más en la cual leeré para ustedes el capítulo 17 que lleva por título El Dios celoso. El Dios celoso. ¿Acaso no suena ofensivo? Porque conocemos los celos, el monstruo de ojos rojos, como un vicio, uno de los vicios más dañinos y destructores del alma que existen. Mientras Dios, estamos seguros, es perfectamente bueno. ¿Cómo entonces podría alguien imaginar que los celos se encuentran en él? El primer paso para dar una respuesta a esta pregunta es aclarar que no se trata de imaginar nada, no se está imaginando. Si estuviéramos imaginando un Dios con D minúscula, entonces naturalmente le asignaríamos solo características que admiramos y el celo no entraría en escena. A nadie se le daría por imaginar un Dios celoso, pero no estamos fabricando una idea referente a Dios sobre la base de nuestra imaginación. Más bien estamos procurando escuchar la voz de las sagradas escrituras en la que el propio Dios nos dice la verdad sobre sí mismo. Porque Dios, nuestro Creador, a quien jamás hubiéramos podido descubrir mediante el ejercicio de la imaginación, se ha revelado a sí mismo, ha hablado, se ha comunicado mediante muchos agentes humanos y en forma suprema mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y no ha dejado que sus mensajes y el recuerdo de sus portentosos hechos sean torcidos y perdidos por los procesos que distorsionan de la transmisión oral. En cambio, ha dispuesto que quedaran registrados en forma de escritos permanentes. Y allí, en la Biblia, el registro público de Dios, como la llamaba Calvino, encontramos que Dios habla repetidas veces de su celo. Dios habla repetidas veces de su celo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó al Sinaí para darle la ley y el pacto, su celo fue uno de los primeros hechos que le enseñó en cuanto a sí mismo. La sanción del segundo mandamiento que le fue dado a Moisés en forma audible y escrita por el dedo mismo de Dios en tablas de piedra, se hizo con estas palabras. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Éxodo 25. Poco después, Dios le dio a Moisés el mismo concepto en forma más sorprendente. Éxodo 34:14. El Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Por encontrarse en el lugar que se encuentra, este texto resulta sumamente significativo. El hacer conocer el nombre de Dios, es decir, como siempre en la Escritura, su naturaleza y carácter, constituye un tema básico de Éxodo. En el capítulo 3, Dios había declarado que su nombre era Yo soy el que soy, o simplemente Yo soy. Y en el capítulo 6, Jehová, o el Señor, como lo traduce otra versión. Estos nombres hacían referencia a su existencia propia, su autodeterminación y su soberanía. Luego, en el capítulo 34, Dios había proclamado a Moisés su nombre diciéndole que el Señor es clemente y compasivo. Éxodo 34, 6 al 7, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor, que perdona la iniquidad, que castiga la maldad. He aquí un nombre que destacaba su gloria moral. Finalmente, 7 versículos más adelante, como parte de la misma conversación con Moisés, Dios resumió y redondeó la revelación declarando que su nombre era celoso. Está claro que esta palabra inesperada representaba una cualidad de Dios que, lejos de ser incompatible con la exposición anterior de su nombre, era en un sentido su resumen. Y como esta cualidad era en un sentido verdadero acerca de su nombre, es evidente que era muy importante que su pueblo la comprendiera. Hay referencias de su celo en otras partes del Pentateuco, en Números 27:11, también en Deuteronomio 4:24, en Deuteronomio 32:16, pero también en los libros de historia, en Josué 24:19, en los profetas, en Ezequiel 36:5, también en Zacarías 1:14, y en los Salmos también encontramos esto
en el Salmo 79:5 y en el Salmo 78:58. Se presenta constantemente como un motivo para la acción, ya sea en la ira o la misericordia. Se presenta constantemente como un motivo para la acción, ya sea en la ira o en la misericordia. Ezequiel 39:25 dice: celaré el prestigio de mi santo nombre. Y Zacarías 1:14: mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ellas. Nahum 1:2: el Señor es un Dios celoso y vengador. En el Nuevo Testamento, Pablo les pregunta a los insolentes corintios: ¿o vamos a provocar a celos al Señor? Primera de Corintios 10:22. Santiago 4:5, versículo de difícil interpretación, dice así: ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente, literalmente a celos, al Espíritu que hizo morar en nosotros? La naturaleza del Dios celoso. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza de este celo divino? ¿Cómo puede ser una virtud en Dios cuando es un defecto en los seres humanos? Las perfecciones de Dios son asunto para la alabanza, pero ¿cómo podemos alabar a Dios por ser celoso? Las respuestas a estas interrogantes las encontraremos teniendo en cuenta dos factores. El primer factor es que las afirmaciones bíblicas acerca del celo de Dios son antropomorfismos. Las afirmaciones bíblicas acerca del celo de Dios son antropomorfismos, es decir, descripciones de Dios en lenguaje tomado de la vida humana. La Biblia está llena de antropomorfismos: el brazo, la mano, el dedo de Dios, su facultad de oír, ver, oler, su ternura, enojo, arrepentimiento, risa, gozo, etcétera, etcétera. La razón de que Dios usa estos términos para hablarnos acerca de sí mismo se debe a que el lenguaje tomado de nuestra propia vida personal constituye el medio más preciso que tenemos para comunicar pensamientos sobre Él. Dios es un ser personal y también lo somos nosotros, de un modo que no lo comparte ninguna otra cosa creada. Solo el hombre, de toda la creación física, fue hecho a la imagen de Dios. Como nos parecemos más a Dios que ningún otro ser que conozcamos, resulta más instructivo y menos desconcertante que Dios se nos presente en términos humanos de lo que lo sería si se valiera de cualquier otro medio. Esto ya lo dejamos aclarado 2 capítulos atrás. Sin embargo, frente a los antropomorfismos de Dios, es fácil tomar el extremo equivocado de la vara. Debemos tener presente que el hombre no es la medida de su hacedor y que cuando se emplea para Dios el lenguaje relacionado con la vida de los seres humanos, no debe suponerse que están incluidas las limitaciones de las criaturas humanas, de conocimiento, poder, visión, fuerza, lógica o cualquier otra similar. Y debemos recordar que aquellos elementos de las cualidades humanas que evidencian el efecto corruptor del pecado no tienen contrapartida en Dios. Así, por ejemplo, su ira no es esa innoble erupción de furia humana tan frecuente en nosotros, señal de orgullo y debilidad, sino que es la santidad que reacciona ante el mal, de un modo que resulta moralmente justo y glorioso. Santiago 1:20: la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, pero la ira de Dios es precisamente su justicia manifestada en acción judicial. Así, el celo de Dios no es un compuesto de frustración, envidia, despecho, como le es tan a menudo el celo humano, sino que, sino que aparece en cambio como un fervor literalmente digno de alabanza para preservar algo en extremo precioso. Esto nos lleva al segundo punto. El segundo factor es que hay dos clases de celos entre las personas y solo uno de ellos constituye un defecto. Hay dos clases de celos entre las personas y solo uno de ellos constituye un defecto. El celo vicioso, la envidia, es una expresión de la actitud que dice: yo quiero lo que tú tienes y te odio porque no lo tengo. Yo quiero lo que tú tienes y te odio
porque no lo tengo. Se trata de un resentimiento infantil que brota como consecuencia de la codicia no reprimida, que se expresa en envidia, malicia y mezquindad de proceder. Es terrible, es terriblemente potente, porque se nutre y a la vez es alimentado por el orgullo, la raíz principal de nuestra naturaleza caída. El celo puede volverse obsesivo y, si se le da rienda suelta, puede llegar a destrozar por completo una personalidad que antes era firme. Cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Pregunta el sabio en el Proverbio 27:4. Lo que con frecuencia se denomina el celo sexual, la loca furia de un pretendiente rechazado, suplantado, es de este tipo. Pero hay otra clase de celo, el celo por proteger una relación amorosa o por vengarla cuando ha sido rota. Este celo opera igualmente en la esfera del sexo. Allí, sin embargo, aparece no como la reacción ciega del orgullo herido, sino como fruto del afecto matrimonial. Como lo ha expresado el profesor Tasker, las personas casadas que no sintieran celo ante la irrupción de un amante o un adúltero en el hogar carecerían, por cierto, de percepción moral, porque la exclusividad en el matrimonio es la esencia del mismo. Este tipo de celo es una virtud positiva, por cuanto denota una real comprensión del verdadero significado de la relación entre marido y mujer, junto con el celo necesario para mantenerla intacta. La ley del Antiguo Testamento reconocía la conveniencia de tales celos y prescribía una ofrenda por los celos y una prueba de maldición por la que un marido que temiera que su mujer le hubiera sido infiel y que en consecuencia estuviera poseído por un ataque de celos pudiera tranquilizarse de un modo u otro. Ni aquí ni en la otra referencia al esposo ofendido en Proverbios 6:34 sugieren las escrituras que el celo sea cuestionable en este caso. Más bien trata su decisión de cuidar su matrimonio contra la invasión y de tomar medidas contra cualquiera que se atreva a violarlo, como algo natural, normal y justo, y como prueba de que valora el matrimonio como corresponde. Ahora bien, las escrituras consideran de manera continua que los celos de Dios son de este último tipo, es decir, como un aspecto de su amor de pacto por su propio pueblo, como un aspecto de su amor de pacto por su propio pueblo. El Antiguo Testamento considera el pacto de Dios como su matrimonio con Israel, que lleva en sí la demanda de un amor y una lealtad incondicionales. La adoración de ídolos y toda relación comprometedora con idólatras paganas constituían constituía una desobediencia e infidelidad, lo cual Dios veía como un adulterio espiritual que lo provocaba al celo y la venganza. Todas las referencias de Moisés al celo de Dios tienen que ver con la adoración de ídolos de un modo u otro. Todas tienen su origen en la sanción del segundo mandamiento que citamos anteriormente. Lo mismo se puede decir de Josué, también en Primera de Reyes 14:22, en el Salmo 78:58 y en el Nuevo Testamento en Primera de Corintios 10:22. En Ezequiel 8:3, a un ídolo que se adoraba en Jerusalén se le llama ídolo que provoca los celos de Dios. En Ezequiel 16, Dios caracteriza a Israel como su esposa adúltera, involucrada en impías alianzas con ídolos e idólatras de Canaán, Egipto y Asiria, y pronuncia sentencia con estas palabras. Éxodo 16:38. Te juzgaré como a una adúltera y homicida, y derramaré sobre ti mi ira y mi celo. Por estos pasajes podemos ver claramente lo que Dios quería decir cuando le dijo a Moisés que su nombre era celoso. Quiso decir que exige de aquellos a quienes ha amado y redimido total y absoluta lealtad. Exige de aquellos a quienes ha amado y redimido total y absoluta lealtad, y que vindicará su exigencia mediante una acción rigurosa contra ellos si traicionan su amor con infidelidad. Calvino dio en el clavo cuando explicó la sanción del segundo mandamiento como sigue.
El Señor con frecuencia se dirige a nosotros en carácter de esposo, así como Él cumple todas las funciones de un esposo fiel y verdadero, requiere de nosotros amor y castidad. Es decir, que no prostituyamos nuestra alma con Satanás. Así como cuanto más puro y casto sea un esposo, tanto más gravemente se siente ofendido cuando ve que su esposa se va hacia un rival. Así también el Señor, que en verdad nos ha desposado consigo, declara que arde con el celo más ardiente cada vez que, ignorando la pureza de su santo matrimonio, nos contaminamos con concupiscencias abominables, y especialmente cuando la adoración de su deidad, que tendría que haber sido mantenida irreprochable con el mayor cuidado, se transfiere a otro, o se adultera con alguna superstición, por cuanto de este modo no solo violamos nuestro desposorio, sino que contaminamos el lecho nupcial, permitiendo en él a los adúlteros. No obstante, si queremos ver la cuestión en su verdadera dimensión, tendremos que aclarar algo más. Los celos de Dios por su pueblo, como hemos visto, presuponen su amor de pacto, y este amor no es un afecto transitorio, accidental y sin rumbo, sino que es la expresión de un propósito soberano. El objetivo del amor de Dios en el pacto es contar con un pueblo en la tierra mientras dure la historia, y posteriormente tener a todos los fieles de todas las épocas consigo en gloria. El amor pactado es el centro del plan de Dios para su mundo. Es a la luz del plan total de Dios para su mundo que debemos, en último análisis, entender su celo. Porque el objetivo supremo de Dios, como lo declara la Biblia, es triple: vindicar su gobierno y su justicia, mostrando su soberanía al juzgar el pecado; rescatar y redimir a su pueblo elegido, y ser amado y alabado por aquellos por sus gloriosos actos de amor y vindicación propia. Dios busca lo que nosotros deberíamos buscar: su gloria en y a través de los hombres. Y su celo tiene como fin asegurar al final este objetivo. Su celo es, precisamente en todas sus manifestaciones, el celo del Señor Todopoderoso, para lograr el cumplimiento de su propósito de misericordia y justicia. De manera que el celo de Dios lo lleva, por un lado, a juzgar y destruir a los que no tienen fe entre su pueblo, los que caen en idolatría y pecado, y más aún a juzgar a los enemigos de la justicia y la misericordia en todas partes. También lo lleva, por otro lado, a restaurar a su pueblo luego que el juicio nacional los ha castigado y humillado. El juicio de la cautividad, como vemos en Zacarías capítulo 1, el juicio de la plaga de langostas, como vemos en Joel capítulo 2. ¿Y qué? ¿Qué es lo que motiva estas acciones? Simplemente el hecho de que se muestra celoso de su santo nombre. Su nombre es su naturaleza y carácter como Yahvé, el Señor, gobernante de la historia, guardián de la justicia y salvador de los pecadores. Y Dios quiere que su nombre sea conocido, honrado y alabado. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro, dice Isaías 48:11. En estos textos está la quinta esencia de los celos de Dios. La respuesta cristiana. ¿Qué relación práctica tiene todo esto con los que profesan ser el pueblo del Señor? La respuesta se puede dar bajo dos encabezados. El primero es que el celo de Dios exige que seamos celosos hacia Dios. El celo de Dios exige que seamos celosos hacia Dios. Como la respuesta apropiada al amor de Dios hacia nosotros es amor hacia Él, así también la respuesta apropiada a su celo por nosotros es celo por Él. Su interés por nosotros es grande,
el nuestro por Él debe serlo también, lo que implica la prohibición de la idolatría en el segundo mandamiento. Es que el pueblo de Dios debe dedicarse de forma positiva y apasionada a su persona, causa y honor. La palabra bíblica para tal devoción es justamente celo, a veces denominado de forma precisa celo por Dios. Dios mismo, como hemos visto, ostenta este celo y los fieles deben manifestarlo también. La descripción clásica del celo de Dios la hizo el obispo J. C. Riley. Lo citamos con amplitud. El celo en lo religioso es un deseo ardiente de agradar a Dios, hacer su voluntad y proclamar su gloria en el mundo en todas las maneras posibles. Es un deseo que ningún hombre siente naturalmente, el cual el Espíritu pone en el corazón de todo creyente cuando se convierte, pero que algunos creyentes sienten en forma mucho más fuerte que otros, al punto de que solo ellos merecen ser considerados celosos. El hombre celoso en lo religioso es preeminentemente hombre de una sola cosa. No basta con decir que es diligente, sincero, inflexible, íntegro, activo y ferviente en espíritu. Solo ve una cosa y está envuelto en una sola cosa, la cual es agradar a Dios. Sea que viva o que muera, sea que tenga salud o que padezca enfermedad, sea rico o sea pobre, sea que agrade a los hombres o que los ofenda, sea que se le considere sabio o se le considere necio, sea que reciba la alabanza o reciba censura, sea que reciba honra o pase vergüenza. Al hombre que tiene celo, nada de esto le importa. Siente fervor por una sola cosa, la cual es agradar a Dios y proclamar su gloria. Si ese fervor ardiente lo consume, esto tampoco le importa, está contento. Siente que como una lámpara ha sido hecha para arder, y si se consume al arder no ha hecho más que cumplir con la tarea para la que Dios lo ha designado. Tal persona siempre encontrará espacio para su celo. Si no puede predicar, trabajar, dar dinero, podrá llorar, suspirar y orar. Si no puede luchar en el valle con Josué, hará la obra de Moisés, Aarón y Hur en el monte. Si se le impide trabajar, no le dará descanso al Señor hasta que la ayuda necesaria surja de alguna parte y la obra se realice. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de celo en la religión. El celo, notamos, es un mandato en las Escrituras. Se le alaba. Los cristianos deben ser un pueblo celoso de buenas obras, como dice Tito 2:14. Por su celo, luego de haber sido reprendidos, los corintios fueron aplaudidos. También Elías sintió mucho celo por el Señor, como dice Primera de Reyes 19:10. Y Dios honró su celo enviando un carro de fuego que los llevara al cielo y eligiéndole como el representante de la compañía de los profetas para estar con Moisés en el monte de la transfiguración y hablar con el Señor Jesús. Cuando Israel provocó la ira de Dios por su idolatría y su prostitución, y Moisés había sentenciado a los culpables a muerte, y el pueblo lloraba, y un hombre eligió ese momento para aparecer con una mujer madianita del brazo, y Finés, prácticamente loco de desesperación, alanceó a ambos. Dios ensalzó a Finés por haber tenido celo por Dios, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Esto lo encontramos en el relato de Números, capítulo 25. Ahora, también Pablo era un hombre celoso, con la mente puesta en su Señor. Enfrentando la prisión y el dolor, declaró: «Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Hechos 20:24. Y el propio Señor Jesús fue un ejemplo supremo de celo. Cuando lo vieron limpiar el templo, se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». ¿Y qué de nosotros? El celo por la casa y la causa de Dios nos absorbe, nos posee, nos consume. Podemos decir con el Maestro: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra». ¿Qué tipo de discipulado es el nuestro?
No tenemos necesidad de orar con aquel ardiente evangelista George Whitefield, un hombre tan humilde como celoso. Señor, ayúdame a comenzar a comenzar. En segundo lugar, el celo de Dios amenaza a las iglesias que no tienen celo por Dios. El celo de Dios amenaza a las iglesias que no tienen celo por Dios. Amamos a nuestras iglesias. Ellas tienen para nosotros recuerdos sagrados. No podemos imaginar que desagraden a Dios, por lo menos no seriamente. Pero el Señor Jesús en cierta ocasión le mandó un mensaje a una iglesia muy parecida a alguna de las nuestras, la engreída iglesia de la Odisea, en el que le decía a la congregación que su falta de celo constituía fuente de supremas ofensas para él. Apocalipsis 3, 15 al 16 y el verso 19 también dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Muchas de nuestras iglesias hoy en día son ortodoxas, respetables y tibias. ¿Cuál es entonces la palabra de Cristo para ellas? ¿Qué esperanza podemos tener a menos que, por la misericordia de ese Dios que en su ira recuerda la misericordia, encontremos el celo necesario para el arrepentimiento? Avívanos, Señor, antes de que caiga tu juicio.